Bueno, y también me olvidé, pero darle la bienvenida a Jason y a Daniel. Así que bueno, esperemos escuchar pronto sus trabajos, su investigación. Si les parece, comparto pantalla, así me sirve de guía para ir presentando un poco el trabajo. Ahí lo pueden ver. ¿Se alcanza a ver la pantalla Todavía compartida? no. No, Ah, dice Va, que tenés que se No, ve en habilitar no. el negro. modo. Se está cargando. Ahora sí. Ahí se Ahora ve sí, perfecto. ahí apareció ahora Brinkman. Un poco intimidante es ah, Brinkman, pero bueno, esperemos que, bueno, sus textos no lo son. sí, sí. Acá estoy viendo que en esta versión de, del PDF no está el mismo libro que se llama Culturas Diagnósticas, que vendría a ser la traducción al español, que fue el libro, primero se publicó en inglés en el 2016 y este año salió publicado, bueno, por una editorial de España, que, bueno, el libro se llama Cultura diagnóstica, una aproximación cultural al estudio de al estudio de la patologización de la vida moderna. Y bueno, es un autor que es un psicólogo cultural y que intenta hacer, o mejor dicho, hace trabajos interdisciplinarios, recuperando eh, herramientas del análisis crítico del discurso, también de los estudios culturales, de la sociología, etcétera, y un poco lo que vamos a ver en este libro, sobre todo en el capítulo uno, que es el que me gustaría comentar. Básicamente, lo que está tratando Brickman es, en este libro, o el propósito general es describir y analizar el fenómeno de las culturas diagnósticas. Y esto, ¿por qué? Digamos, resaltando un poco la relevancia que tienen los diagnósticos específicamente psiquiátricos, ¿no? No está hablando de otro tipo de diagnóstico, sino centrándose exclusivamente en lo psiquiátrico, va a ir dando cuenta de cómo estos como adquieren como una omnipresencia, digamos, en las sociedades actuales. Por un lado, lo que se ve es que está prácticamente en las principales instituciones, en el mercado laboral, en el trabajo, en la escuela, en las cuestiones de salud, etcétera. Que está sosteniendo también es que ha dejado de ser algo exclusivamente o centrado en cuestiones eh, de los saberes expertos, por así decirlo, y cada vez tiene mayor protagonismo en la esfera pública, en los medios de comunicación y en la cultura popular. Por eso también va a estar hablando de que eh, recuperando a GAM, va a estar hablando de una patologización desde abajo. Es decir, no solamente son los actores del sistema de salud los que promueven, digamos, los diagnósticos, sino también son los ciudadanos comunes quienes utilizan regularmente el diagnóstico para interpretar, para dar sentido, digamos, a sus prácticas y a la de las personas que lo rodean. Y también podemos decir que se vuelven como son, digamos, los diagnósticos, entidades burocráticas, sociales, administrativas, etcétera. No solo son categorías, sino que también esas categorías producen efectos, si se quiere, materiales. Un poco como contaba, se trata de un análisis
centrado en la psicología cultural, que se nutre de la sociología y de los estudios culturales, y va a asumir, dice ya desde la introducción, una perspectiva crítica acerca de esto que está hablando de la patologización de la vida moderna y fundamentalmente de las culturas diagnósticas. Y uno de los puntos que menciona acá en la introducción es que esto tiene como consecuencia, una de los tantos efectos o consecuencias es que lleva a individualizar y a descontextualizar los problemas, a verlo exclusivamente en clave médica, cuando en realidad lo que está diciendo son problemas médicos, pero también simultáneamente son problemas de índole social y de cuestiones de tipo moral, ¿no? Entonces, también lo que sostiene en la introducción es que intenta hacer una lectura no reduccionista del sufrimiento, de pensarlo que no es el sufrimiento solamente, digamos, un problema de salud mental. Entonces, ya más de lleno a esta noción de cultura diagnóstica que es central, va a estar diciendo que las culturas diagnósticas, un poco lo que veíamos antes, como omnipresente en el sentido de que está abarcando prácticamente todas las áreas de la vida social. Además, cada vez más personas viven bajo la descripción de un diagnóstico. Esto de descripción de un diagnóstico lo toma de una antropóloga estadounidense, Emily Martin, que bueno, está hablando, estudia más que nada la cuestión de la bipolaridad, pero básicamente se trata justamente de eso, de cómo las personas experimentan, vivencian el hecho de ser diagnosticado y llevar la vida, digamos, por así decirlo, con un diagnóstico. Y esto también viene muy de la mano con los usos que las personas cotidianas hacen de los diagnósticos, y es que sirve como manera o como forma de poder explicar a partir de diagnósticos y de semidiagnósticos, es decir, de otras categorías que, si bien no forman parte de los manuales como categorías diagnósticas, sí forman parte del vocabulario, por así decir, de la psiquiatría, que vendrían a ser categorías como estrés, etcétera, ¿no? Esta idea de eh, las personas utilizan términos médicos para representar, digamos, o pensar lo que le está sucediendo. Entonces, lo que está hablando es de que, sobre todo, desde mediados del siglo XX empieza a desarrollarse como una democratización del lenguaje psiquiátrico. También es importante señalar esto, el concepto es de culturas diagnósticas, y con esto resalta el plural, porque de hecho lo que está sosteniendo es que no hay una única forma de utilizar los lenguajes diagnósticos, sino que los diagnósticos, ya vamos a ver mejor lo que dice, pero tienen múltiples funciones en la sociedad, y también no existe tampoco una comprensión monolítica de lo que vendría a ser un trastorno mental. Existen entonces múltiples usos de las categorías diagnósticas que varían según el rol, según la profesión, pero también según el tipo de pacientes. Entonces, una de las cuestiones que señalan es que mientras hay grupos de pacientes que luchan, por así decir, por una patologización en el sentido de recibir un diagnóstico que, por ejemplo, permita el reconocimiento del tratamiento, el acceso a medicación farmacológica. Hay otros grupos que, por el contrario, digamos, luchan por una despatologización, es decir, para no ser considerado como alguien con un trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones de la diversidad o de las distintas disputas en torno a los diagnósticos que existen. Esteban, Después perdón, también, solo sí, una mínima intervención. Un poco
tanto la idea de de la expansión de los diagnósticos, más allá de la esfera de los saberes profesionales, que es algo que venía trabajando Rose, como esta última idea, ¿no? Que vos planteas acá hacia el final, que también había sido trabajada por Conrad, un poco lo vimos, sobre todo esta última parte, en el encuentro anterior, cuando él hablaba de cuando usamos la selección de textos de Conrad para discutir, y él planteaba las experiencias públicas de la enfermedad. Así que hay, digamos, aun cuando los enfoques puedan tener sus características particulares, estamos hablando, como bien dijiste vos, de Brinkman, que viene a hablar desde la psicología y la cultura, hay trazos, hay líneas que conectan los análisis y que son los que permiten integrar las perspectivas. Me parece que hay algo piola en Brinkman, que es que no es incompatible con lecturas más, cada quien no viene, tiene su procedencia, lecturas más de la sociología del diagnóstico, como pueden ser las de Conrad, como pueden ser las de Huttel, como pueden ser, o Hutchell, como pueden ser las que trabaja Rose desde las políticas de la vida. Entonces, seguimos estando, y eso es algo muy auspicioso, seguimos estando en una plataforma analítica que admite matices, pero que identifica procesos generales de manera equivalente. No sé si compartís esta apreciación. Sí, perfecto. Tal cual. De hecho, cita, digamos, recupera bastante el trabajo de Rose y también en relación a esto me parece viene muy de la mano con otro de los textos creo que habíamos presentado de Martínez Hernández, que él también va a estar hablando un poco de esto de cuando hablábamos de las neuronarrativas, etcétera, que tiene que ver con centrado en otras cuestiones, ¿no? Como esta cuestión de la neurociencia u otros saberes, pero que forman parte del lenguaje común de las personas y esto un poco que hablábamos de patologización desde abajo. Incluso hay profesionales que podemos decir se oponen a esto de la medicalización de la vida, pero que son las mismas personas que van al consultorio quienes están demandando, por así decir, activamente diagnóstico o tratamiento con farmacológico, digamos. Eh, y me parece también como varios autores de los que trabajábamos, si bien presentan como un panorama complejo, no deja de ser una aproximación crítica, digamos, más que, diría, más que a la psiquiatría, a los fenómenos, digamos, el proceso que se está viviendo con eh, la ampliación, digamos, del uso de diagnósticos por las consecuencias que trae. Entonces, y volviendo a esto, me parece de las culturas diagnósticas, muy vinculado también a culturas terapéuticas, me parece. Él recuperó un programa de Dinamarca que se llama Loco Normal, diagnóstico psiquiátrico como entretenimiento, y va hablando de una especie de reality show que se hizo que en un canal como que tenía cierta audiencia, que era visto, digamos, eh, donde lo que se trataba de hacer en este reality show era que varias personas estaban viviendo o haciendo distintas actividades y entre ellos había algunos médicos, psiquiatras, psicólogos, eh, una enfermera psiquiátrica, etcétera, tenía que reconocer quiénes eran las personas que tenían un diagnóstico psiquiátrico. A su vez, el público, la gente que miraba, también podía, digamos, contribuir a eso. Los resultados, básicamente, que eran un poco lo esperado por parte del programa, era básicamente de que las personas son muy difíciles de reconocer las personas que tienen una patología psiquiátrica, patología entre comillas psiquiátrica. Justamente lo que intentaba hacer este programa era ver, digamos, como una cuestión de quitarle el estigma acerca de los diagnósticos de las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, asociar también eh, el diagnóstico psiquiátrico a cualquier otro tipo de enfermedad, enfermedades de tipo somáticas, ¿no? Entonces,
se buscaba esto de eliminar el estigma en un programa de tipo público, y él ve como primero esto es posible en un determinado contexto, en un contexto donde hay una visibilización pública, en un contexto donde eh, ya está una menor carga o un menor estigma en relación a décadas pasadas por la que personas, digamos, se prestan a participar, digamos, de esto, de esta clase de programas. Pero también lo que va diciendo es que por debajo, como subrepticiamente, a pesar de las buenas intenciones que tiene el programa, vemos cómo también va transmitiendo la idea de que no son iguales las enfermedades de tipo somáticas que las psiquiátricas. ¿Por qué? Porque transmite en parte la idea de cómo personas que tienen fobias sociales pueden también, no sé, tenían que hacer actividades de stand-up, y cómo las personas se enfrentan a esas pruebas, que es también enfrentarse un poco a los síntomas. Dice el, Brickman, nadie, digamos, se le ocurriría, no sé, a una persona que tiene diabetes, incentivarlo a comer dulce en un programa, digamos, de cuestiones de enfermedades somáticas, o que a alguien que tenga un problema motriz se le exija que corra, digamos, en una competencia. Justamente en la idea de no son tan equiparables, digamos, las cuestiones, los problemas psíquicos que los físicos, lo que va transmitiendo subrepticiamente esos programas. Y ahí dice que con este programa se ve un poco, se permite visualizar algunas paradojas que son como inherentes, propias de las culturas de los diagnósticos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Con que estas paradojas pueden aumentar el sufrimiento de quienes viven, digamos, con un diagnóstico psiquiátrico. Y pueden hacerlo. ¿Cuáles son estas tres paradojas que va situando? Primero, tiene que ver que a través de los diagnósticos, los problemas psiquiátricos se abordan solamente como si fueran problemas médicos, como un poco decíamos con la introducción, pero no son solamente médicos, son, por así decir, dice Brickman, simultáneamente problemas muchas veces de tipo sociales, digamos. Entonces, genera una de estas cuestiones de individualizar como un problema individual algo que es, por así decir, producido colectivamente. Por otro lado, tenemos con que los problemas, a través de los diagnósticos, lo que se hacen es equiparar los síntomas manifiestos, que pueden ser, que son, digamos, transitorios, con una enfermedad que parece de tipo crónica. ¿Por qué? Porque se trataba de que en el programa las personas eran, entre comillas, digamos, curados, personas que no tenían síntomas, sin embargo sí tenían diagnóstico. Es decir, que a pesar de ya no tener síntomas, se lo consideraba como personas que tenían una enfermedad mental. Es decir, los diagnósticos contribuían a reforzar o a cronificar, digamos, eh, una enfermedad, cuando en realidad, por así decir, posiblemente no se tenga una enfermedad, sino que se permanece con el diagnóstico. En tercer lugar, a través de los diagnósticos, los problemas psiquiátricos aparecen como nada especial, es decir, que se minimiza la importancia, al ser que ni siquiera podemos distinguir quiénes son los que tienen padecimientos mentales de los que no tienen padecimientos mentales, etcétera. Y con eso la consecuencia negativa que tiene es que no se reconoce como problemas que sean los problemas psíquicos como problemas suficientemente serios. Prácticamente todas las personas lo podrían tener, todo el mundo somos potencialmente enfermos mentales, o muy probablemente según la estadística vamos a tener enfermedades mentales. Digo enfermedades mentales porque es también el término que usa, digamos, Brickman muchas veces, y que justamente para cuestionar un poco lo de las consecuencias de las culturas diagnósticas. Entonces, se
en esta última instancia, en la tercera, lo que pasa es que eh, los problemas de salud mental no tienen como cierto valor, por así decir, no tienen reconocimiento suficiente el sufrimiento que acarrean, ¿no? Después acá también sí recupera a Nicholas Rose y va a estar hablando de la diversidad de funciones que tienen los diagnósticos. Básicamente menciona 10, aunque se trata de más, digamos, y es que básicamente un diagnóstico es condición de idoneidad de una persona para recibir tratamiento. Es a partir, en algunos lugares, de recibir un diagnóstico que después se puede, digamos, comenzar con un tratamiento frente a ese problema. También es lo que permite, digamos, una cobertura financiera para el costo de los tratamientos, ¿no? Sobre todo en los regímenes basados en seguro, ¿no? Esto de que te cubra la obra social, por lo menos acá en Argentina. Es también la condición, y esto ya vinculado al plano del trabajo, condición para la ausencia legítima del trabajo. Así también para los que están desempleados, condición muchas veces para acceder a prestaciones sociales. En los hospitales, en los establecimientos médicos, es una característica central para el registro de los pacientes. También está de eh, cuantificar, por así decir, y la posibilidad de recibir financiación a partir de eso. También para los abogados puede ser condición para la detención y el tratamiento tipo involuntario. En el sistema escolar, un diagnóstico puede ser la base para la asignación de la oferta educativa especial, en cuanto también a lo epidemiológico. Las categorías diagnósticas aparecen como la base para las estimaciones, las predicciones, también para los planificadores de servicios. Esas estimaciones y las predicciones son la materia prima fundamental para que puedan desarrollar su trabajo y también en espacios donde se necesita un segundo que voy a poner a cargar la computadora, en los espacios de investigación o de activismos en salud mental o de asociaciones, etcétera, la gravedad, la cantidad de los diagnósticos permite, digamos, justificar de un problema que merece ser, digamos, investigado. Dentro de todas estas funciones, lo que va a estar hablando es que asistimos a una expansión diagnóstica. Un poco, Disculpame, Esteban, ¿puedo hacer un solo sí, comentario en relación a estos sí, múltiples decime. planos en los que Rose plantea la injerencia del diagnóstico? En algún momento hemos conversado acerca de este punto también, creo que el año pasado, y planteábamos que estos planos, los efectos de las funciones que se cumplen en estos planos no son funciones convergentes entre sí. Lo que en un plano puede significar que tengas o no tengas una inserción diferencial en el trabajo, y estamos hablando de trabajos con un cierto grado de estabilidad o de registro que hoy por hoy no representan la totalidad del mercado laboral, pero suponiendo, ¿no? Mercados formales donde hay una valoración en estos términos, eso no necesariamente es convergente con el plano educativo y la asignación o no de una docente de acompañamiento especial o de una eh, de diferentes prácticas y demás. Eso no es convergente necesariamente con el plano de las investigaciones y los estudios de tipo exploratorio para circunstancias graves de diagnósticos, tampoco es convergente con un plano epidemiológico. Entonces me parece que la multiplicidad de planos, cuando además le sumamos la no convergencia de los efectos, hace lo que en algún momento les contaba, si vale la aclaración, plantear el diagnóstico como una arena de conflictos, ¿sí? Porque, digo, frente a la idea de que el diagnóstico es la resultante de un consenso, y como estamos todos de acuerdo, esto se llama depresión,
poder plantear la idea de que el diagnóstico es una arena de conflicto también lo vuelve un objeto sociológico o en general de indagación de las ciencias sociales y humanísticas como es el plano de Brinkman. Entonces me parece que el estudio de Rawls es muy útil para plantear la diversidad de planos. Propongo en relación a eso acompañarlo con la no convergencia de efectos y en esa línea plantear el carácter conflictivo del diagnóstico en términos muy generales, ¿no? O sea, conflictivo y por eso susceptible de ser un objeto de indagación desde las ciencias sociales y humanas. Solo ese comentario porque lo hemos conversado alguna vez y me parece que Brinkman trae múltiples cuestiones que vieron como poniendo en bolsa y cerrando. Vas acomodando cuestiones que venimos tratando y que Brinkman trae de manera mucho más refrescante. Solo eso. Sí, genial, perfecto. Claramente para mí también en Brickman esta idea de eh, estas potenciales funciones que son más, digamos, no son las únicas, está diciendo, y que no son, digamos, convergentes necesariamente, y que, bueno, como decís, bueno, no lo dicen esos términos, pero sí como se presentan como una arena de conflicto, de disputa, ¿no? Y dentro de incluso una misma colectividad o un mismo grupo que recibe el mismo tipo de diagnóstico, hay a veces intereses, digamos, contrapuestos. En ese sentido me parece que invita a hacer como una lectura como compleja, digamos, de lo que hacen los diagnósticos psiquiátricos. Pero en relación a esto también está hablando de una expansión que sobre todo en la década de los 80 se profundiza y que tiene que ver con la expansión de los diagnósticos. Dice, cada vez más personas reciben un diagnóstico de tipo psiquiátrico, va citando, digamos, un montón de fuentes, digamos, que van hablando, ¿no? De la expansión, de eh, la cantidad de las tasas, digamos, de depresión, de ansiedad que se convierten como eh, trastornos mentales de tipo frecuente, ¿no? Por la alta prevalencia, etcétera. Pero a su vez, por así decir, no no solamente cada vez más personas tienen un diagnóstico psiquiátrico, sino que cada vez se crean nuevos diagnósticos psiquiátricos. Entonces va dando cuenta cómo en la década de los 50 con la primera edición del manual, el DSM-1, digamos, había 101 diagnósticos y también va comentando la cantidad de páginas del manual que no recuerdo bien, pero creo que ni llegaba, eran 200 y pico a el último, se va expandiendo hasta el último, a la última edición, a la edición quinta, digamos, donde hay más de 300, digamos, diagnósticos, es decir, prácticamente se triplicó la cantidad de diagnósticos psiquiátricos. Además de esto, es el pasaje, digamos, de una psiquiatría, por lo menos en las primeras dos ediciones del manual, más asociado a la etiología, digamos, a las causas, vinculado al tratamiento, que a partir del DSM-3, digamos, una psiquiatría centrada básicamente en el diagnóstico vinculado a los síntomas de las personas, ¿no? Entonces, ahí también eso es algo que va a recuperar bastante, que tiene que ver con el problema de la descontextualización de los síntomas respecto del contexto de la vida de las personas. Y por último, el tercer plano que va a mencionar es que más números de personas deberían, entre comillas, ¿no? recibir un diagnóstico psiquiátrico y no lo han hecho. Esto tiene que ver con la cuestión de las brechas de tratamiento que resaltan mucho como organismos internacionales, como la OMS, etcétera, donde se ve que en las cuestiones de padecimiento psiquiátrico, la gran mayoría que reporta síntomas para recibir un diagnóstico psiquiátrico no recibe, digamos, tratamiento, y esto por múltiples razones.
una de esas es por cuestiones eh, de la insuficiencia del sistema de salud, etcétera, ¿no? Pero todo esto contribuye, digamos, a eh, argumentar que vivimos dentro de una cultura, digamos, diagnóstica. Después, el capítulo se divide en dos grandes partes. Una primera parte que tenía que ver con introducir esta noción de culturas diagnósticas y después otra segunda parte que va a presentar lo que vendrían a ser como las coordenadas teóricas con las que va haciendo sus estudios, ¿no? Los que siguen los próximos capítulos. Y un poco mencionaba, se trata de un abordaje desde la psicología cultural y va a describir básicamente qué es esto o cómo va a entender él esta rama de la psicología cultural para pensar las culturas diagnósticas. Se trata básicamente de pensar en un enfoque dialéctico en las prácticas sociales, pensando que la mente es social y que lo social también tiene mente, por así decirlo. Recupera a Balsiner que eso tiene. Los seres humanos son individualmente sociales y socialmente individuales. En otras palabras, lo que intenta argumentar es que no son la mente y lo social como entidades separadas, sino que están completamente imbrincadas, que no pueden separarse una de la otra. También va a estar diciendo que su enfoque es de tipo personistas, porque sostiene que son las personas las que siempre están actuando, pero son las personas em, que siempre portan, por así decir, cultura. Entonces también un poco con esto va a distanciarse esa idea de los cerebristas, etcétera, de pensar, digamos, como si existieran entidades internas en el cuerpo que llevan, digamos, o que conducen a que las personas actúen. Dice, la cultura que podemos decir es indisociable de las personas que actúan, es el nombre de todos aquellos mediadores que las personas utilizan al realizar acciones, tener pensamiento o sentir emoción. Ahí vamos a avanzar un poquito con esto. También a mí me parece una idea interesante que ya lo trabaja en otro libro, que tiene que ver con la concepción de que la mente es normativa. La mente es normativa y de ahí que podemos decir que la psicología tiene siempre en lo que estudia una dimensión de cuestiones morales, por así decirlo. Dice, los fenómenos mentales, nuestra forma de percibir, actuar, recordar y sentir, no ocurren simplemente, sino que pueden ocurrir más o menos bien, es decir, en términos normativos, valorativos, en relación con las costumbres, normas y convenciones culturales. Por eso, digamos, cuestiones asociadas a determinados aspectos, emociones, etcétera, podemos decir que eh, tienen siempre esta dimensión evaluativa y también moral. Entonces, recuperando un poco lo que decíamos más arriba con esta concepción dialéctica entre eh, la mente y lo social, va a decir que la mente tampoco es una cosa, una entidad que tiene su propia autonomía, sino que la mente es mejor entendida como un verbo más que como un sustantivo, o también como una actividad, como un proceso, más que, como decíamos, como una entidad. E iba a estar hablando de lo que vendría a ser la falacia de la entificación, que básicamente consiste en tratar lo que son constructos psicológicos, categorías, por así decir, como personalidad, eh, estados anímicos, como cuestiones como depresión, ansiedad, inteligencia, trastornos mentales, como si fueran cosas que operan o que inciden, digamos, en las personas, ¿no? Que hacen que las personas hagan cosas. Esto aparece mucho, ¿no? Por lo menos
otras veces conversábamos sobre cuestiones de depresión, en donde es la depresión la que hace, aparecen los discursos, ¿no? Es la depresión la que hace que no pueda levantarme de la cama, la que me quita el hambre, me quita las ganas de comer, etcétera, ¿no? Esta idea cultural, por así decir, está vinculada a esta falacia de la identificación. Lo que está diciendo es, no existen estas entidades psicológicas, sino que lo que existen son personas que actúan de manera, por así decir, inteligente, enojada, deprimida, etcétera, pero no como algo adentro de las personas que hace actuar, por así decir. Va a estar avanzando con esto de dando como las premisas generales de lo que es la psicología cultural. Después va a recuperar tres vertientes que dice son más que vertientes autónomas, o mejor dicho, son vertientes autónomas, pero que trabajadas de manera conjunta pueden proporcionar una imagen más completa para el estudio de las culturas diagnósticas. Básicamente lo que se trata entonces es de estudiar las personas en prácticas sociales también que se desarrollan en un determinado tiempo, en un determinado momento histórico. Articulan entonces tres planos, digamos, por un lado, aparece la cultura como mundos intencionales, que es la manera básicamente de estudiar la dimensión fenomenológica, es decir, sirve para estudiar cómo las personas experimentan el hecho de recibir un diagnóstico, ser tratado a partir de tener un diagnóstico, etcétera. Cómo llevan su vida, digamos, esto que hablábamos a partir de Emily Martin también. También tenemos otra segunda dimensión que tiene que ver con las culturas como proceso de mediación semiótica, el aspecto socio semiótico discursivo está hablando. Básicamente es que las personas, los discursos o cómo las personas reflexivamente cuentan, digamos, acerca de esas experiencias. Pero también tenemos la cuestión de el aspecto orientado hacia el objeto, que son las culturas como artefactos de mediación. Básicamente lo que dice es que los diagnósticos también tienen su propia historia cultural y pueden ser entendidos como objetos epistémicos que producen, entre otras cosas, efectos o consecuencias materiales. Un poco lo que veíamos hoy acerca de, por ejemplo, recibir determinado tratamiento, etcétera, a partir de tener algún tipo de diagnóstico o financiación para investigaciones, etcétera. Entonces, en los diagnósticos psiquiátricos y los trastornos mentales es que la normatividad se vuelve, dice, particularmente problemática. Entonces, esto que hablábamos de que la mente es normativa, cuando pensamos los diagnósticos psiquiátricos, es justamente un espacio particular para ver estas cuestiones morales y normativas que están presentes dentro de las culturas diagnósticas. Y por último, termina, digamos, el capítulo enunciando lo que dice son cuatro, no son las únicas, pero sí cuatro grandes críticas que se viene haciendo a la psiquiatría. Por un lado, tiene que ver con la psiquiatría es como es inhumana e ineficaz. Y ahí recupera más que nada de los trabajos de Goffman, los trabajos de la antipsiquiatría, de algunos autores, ¿no?, de la antipsiquiatría, donde desde la década del 60 vienen argumentando, ¿no?, la ineficacia, pero también la cuestión inhumana, digamos, de los tratamientos de tipo psiquiátrico. Después recupera como la vertiente más contemporánea, digamos, citando a Robert Taker y la idea de los fármacos con las consecuencias también de incapacidad para el tratamiento de los problemas psíquicos, digamos, de que producen enfermedades más que logran curarlas.
También por otro lado, de la mano de esto viene una dimensión más conceptual o epistemológica que tiene que ver con que el modelo categórico es defectuoso, esta idea de eh, cómo se puede definir entre comillas, la enfermedad mental y esto que Sass critica como el mito de la enfermedad mental y que se refuerza muy de la mano, digamos, del punto 3 con la idea de que la enfermedad mental está mal interpretada, en el sentido de que este tipo de psiquiatría centrada en los síntomas no puede distinguir los problemas sociales reales que tiene la gente con enfermedades psiquiátricas. Es decir, muchas veces no puede disociar, digamos, el contexto en el que se producen los síntomas y los toman los síntomas como cuestiones completamente independientes, cuando en realidad lo que dice, bueno, Sass es esta idea de considerar justamente cómo en realidad más que enfermedades, más que problemas psiquiátricos, son problemas de la vida. Y por último, dice, los diagnósticos, o al menos muchos de ellos, son patologizantes. Patologizantes y también podemos decir responsabilizantes en el sentido de que individualizan el problema y parece que es la persona el que lo carga el problema cuando en realidad es justamente, y esto vinculado al punto 3, un contexto social en que produce, digamos, esos determinados síntomas. Entonces, básicamente con esto apunta a esta crítica de las culturas diagnósticas que lleva al riesgo de patologizar algo que conduce, ¿no?, a una individualización de los problemas sociales y reduce también o elimina otras formas de comprensión, digamos, del sufrimiento y del malestar. ¿Sí? Por supuesto, no necesariamente el sufrimiento es indicador de un trastorno mental. Básicamente es eso lo que traía con el capítulo de Brickman. No sé cómo estamos de hora, si les parece que avance con el capítulo de Byron Wood Mira, o son prefieren. las 11, te vi. Estamos a la mitad del encuentro. Yo creo que quizás podríamos hacer una pequeña tandita, ¿no? De intervenciones, por ahí unos 10 minutos, 15 minutos, no mucho más, porque me parece que perdón, que Brinkman lo que trae, hay- hay- yo lo escucho, o sea, lo leí de vuelta y anotaba, hacía mis cuestiones, tiene muchas resonancias de trabajos que ya hemos conversado, pero no de una manera, no sé cómo decirlo, no es que reitera linealmente o que simplemente los omitió. Creo que están en el trasfondo, pero él los inscribe en un análisis que sí es novedoso, por lo menos para quienes venimos desde la sociología, ¿no? En el sentido de incorporar estas diferentes vertientes de la psicología cultural y demás. El final que vos planteás es el Conrad de los 80, hablando de la individualización de problemas sociales. O sea, en ese sentido hay una afinidad analítica. Toda la cuestión de la expansión de los diagnósticos, yo también encuentro rápidamente las líneas con estudios como los de Conrad, que habla de la globalización de los trastornos y eso implica como uno de sus elementos la expansión. Pienso también en Rose con políticas de la vida, que hay un reconocimiento, se sostiene su análisis a partir de reconocer esta expansión y demás. Vuelvo a lo mismo, para mí hay muchas líneas de relación entre sus análisis. Es un desafío para mí incorporar toda la cuestión de la psicología cultural. eh, y ahí es cuando a mí se me empiezan y no lo digo de mala manera, sino se me empiezan a borronear los contornos de si es un análisis socioantropológico, psicosociológico, cultural, crítico. ¿Sí? Ahí sí me sostengo en las líneas en común, en esta idea de atender a los procesos, de ponerlos en un plano histórico. Digamos, en esas cuestiones, epistemológicamente me siento cómoda, ¿no? Digo, es bien sociológico.
una lectura histórica, una lectura de procesos, de múltiples planos. Así que creo que ahí hay tela para cortar y para seguir trabajando en esa línea. Eh, Daniel pidió hablar, así que yo termino este comentario muy, muy general y le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Oye, bueno, buenos días a todos. Oye, Esteban, al último de, de tu exposición comentaste, refiriéndote al aporte de Brigham, que hay una consecuencia que es de los diagnósticos, que es responsabilizar como a un individuo y su mente sobre em, la los problemas o el malestar que pueda estar experimentando en relación con las problemáticas que se le están presentando. Pero a diferencia de eso, no sé si también lo pensaste como lo contrario, que es que no responsabiliza realmente, sino que permite como trasladar el problema a algo impersonal, como es las interacciones cerebrales o neurológicas, lo que esté sucediendo ahí en el cerebro. Y si no, es también una forma como de participar y al mismo tiempo de alejarse de una cultura donde la tolerancia no predomina en relación a los malestares. Y entonces justamente eh, como el individuo o la persona no está logrando tolerar lo que está experimentando y al mismo tiempo la sociedad tampoco es tolerante con él o es reaccionaria, justamente no es este traslado de las causas de su malestar hacia la mente una forma de lidiar con esta intolerancia a la que comúnmente está expuesta la sociedad. Y por otro lado, si no es también un problema mucho más grande, que es, bueno, no sé, también tiene que ver con diferencias entre países. Acá en México está viendo como una nueva cultura, no solo diagnóstica, sino de presentar a las personas a través de ciertas categorías, donde inclusive es muy interesante que ciertos diagnósticos psiquiátricos a los que los individuos se sienten identificados están acompañados de presentaciones también de categorías zodiacales y muchas otras categorías. Y si no es solamente un subconjunto, perdón, si los diagnósticos no solo son un subconjunto de una cultura que está teniendo como una nueva forma de relacionarse con las categorías, o sea, una cultura taxonómica mucho más amplia. No sé si alguna de esas cosas o de esas cuestiones te provocaron reflexionar sobre este texto. Bueno, genial. Sí, primero un comentario en relación a lo que decía Eugenia. A mí también, primero esto, me parece que muchas de las cosas que, bueno, ya veníamos trabajando, leyendo, reaparecen, a veces reaparecen como con otro lenguaje y también con esto de las perspectivas teóricas, ¿no? De anclado en la psicología cultural, pero eh, interdisciplinario y que quizás con otros conceptos, con esto de un análisis marxista dialéctico, eh, recuperando autores de la psicología, pero que en general podemos decir que, no me quiero confundir, pero que en sus premisas más globales comparte, digamos, con, bueno, Conrad, Rowe y otros autores, en el sentido de pensar en una clave histórica, en no pensar en una dimensión del individuo puramente aislado, sino justamente las personas como entidades ya socializadas, que es indisociable, digamos, pensar el individuo por fuera de la cultura, digamos. Eh, y que sí que le da, me parece, una visión original para pensar eso de las culturas eh, como diagnósticas que él le llama, que también esta noción de culturas diagnósticas es como
un término creo que de él, pero que le da a él su originalidad, pero que también aparece muy parecido a lo que trabajan otros autores, ¿no? Como esto, culturas, la noción de culturas terapéuticas. Eh, y también lo que decía Daniel, un montón de cosas interesantísimas. Por un lado, esta cuestión eh, que me venía a la mente, sí, para mí no solamente o en esto de la complejidad que tienen los diagnósticos y que justamente es, es una demanda o tan buscada, es porque muchas veces permite justamente desresponsabilizar y tiene que ver con esta clave de asociar a los padecimientos psiquiátricos con las cuestiones más somáticas, así como el diabético tiene una insuficiencia de cuestiones de azúcar, por así decir, la persona con depresión tiene un déficit de serotonina y en eso no hay una cuestión, el gato acá maullando. Y en eso no hay una cuestión, por así decir, que tenga que ver con la responsabilidad. Entonces, en cierta manera, desresponsabiliza, y es un alivio para la persona encontrar un diagnóstico y una respuesta a lo que le está pasando y que ese diagnóstico parece no involucrar, digamos, a el estar haciendo mal las cosas, por así decirlo, o en esta dimensión moral. Y por otro lado, sí, es interesante también pensarlo como no solamente en una cuestión eh, de los diagnósticos de tipo psiquiátrico, sino también como una noción más amplia, quizás de las culturas diagnósticas, como eh, cuestiones de clasificación, del uso de taxonomías que no necesariamente se inscriben en una clave de salud o en una clave médica. Y se me Uy, uy, se colgó Tevi, me parece. Sí, recuperando esto último que él dijo, un poco lo ponía acá. Brinkman aboga por abordajes no reduccionistas, precisamente porque lo que está en boga son lecturas reduccionistas, este gusto por los identidad, etcétera, catálogos. Perdón, Tevi, eh, se te había cortado. Y justo estaba comentando esta cuestión, ¿no? Lo que vos planteabas. Si Brinkman aboga por lecturas no reduccionistas, es precisamente porque estas culturas taxonómicas, como bien lo mencionaba Daniel, hablan de una preferencia por catálogos que permiten reducir las posibilidades. Se llame 12 signos zodiacales, se llame 412 diagnósticos del DCM, y en esa lógica taxonómica bien pueden integrarse los planos. Entonces me parece que también eso jerarquiza más epistemológicamente los intereses de Brinkman, que también en el no reduccionismo lo acercan a las lecturas sociológicas. Entonces, para mí estamos siempre muy cerquitas, son primos epistemológicos las lecturas que está haciendo. Eh, pero justo aproveché porque, bueno, vos estabas colgado, te vi ahí, volviste. Eh, Está Jason que quiere hacer una intervención y hay dos más, dos intervenciones más. Sí, gracias, Esteban. Si me pasa un poco una sensación que Eugenia menciona, que es como de... Yo leí a Brinkman, bueno, para mi tesis doctoral y me genera como ruido bueno, de este tipo de onda habla. Es como, habla de cultura, pero después, de hecho, si los puedo leer textual, como que descarta la cultura, entonces como que no entiendo mucho para dónde va, o a mí, yo me complico con su orientación. Dice, la cultura no es una cosa y para los psicólogos culturales no tiene agencia ni poderes causales, tomando referencia a Balsiner. Por lo tanto, la cultura no hace nada. La cultura no actúa y la cultura no nos hace actuar a nosotros tampoco. La cultura no es una variable que pueda aislarse y medirse. Desde esta perspectiva, una pregunta como ¿qué tanto de tu vida está determinado por la cultura? Carece de significado, ya que la cultura no determina nada.
Y de cualquier manera, no sería posible calcular su importancia relativa junto con la biología y la naturaleza de los genes. Sería preciso decir que todo en el mundo humano es cultural, así como todo en el mundo humano es natural. Entonces, eh, eh, Esteban lo pone dentro de la presentación, que él habla, claro, como que los psicólogos culturales son personistas, como que entiende que hay cierto humanismo detrás de esta tendencia. A mí me hace bastante ruido. Me parece genial el concepto de cultura diagnóstica porque hacía falta como sistematizar ese concepto para pensarlo analíticamente respecto a diagnósticos, pero efectivamente me genera como ruido. Bueno, si estamos hablando de que todo el mundo habla de ansiedad, de depresión, de categorías, no es casual, ¿cierto? No son las personas las que hablan, son tendencias, ¿cierto? Tendencias, mercados, capital, etcétera, que hablan a través de las personas y que hoy en día, si una persona siente tristeza, de hecho, te dicen a hacerte responsable de tu malestar. No sé qué tanto de personista es eso, yo creo que tiene que ver con un carácter más estructural. Y ahí viene como el tema cultural. Quizás tengo mi hipótesis leyendo Brinkman y otros textos de él, sobre todo unos textos muy preciosos que tiene sobre el duelo, que es como darle territorio a la expresión humana, humana entre comillas, pero como desde ese lado como de la psicología cultural, a la expresión humana del malestar, no a la categoría nosológica, ¿cierto?, de la psiquiatría, etcétera. Que me parece que está bien, pero claro, tiene estas tensiones que yo no logro seguirlo para dónde va, si es porque es nórdico, no, bueno, no sé, me genera un poco de ruido, pero entiendo que nos sirve para poder pensar efectivamente por qué las personas bueno, me incluyo, que padecemos ciertos malestares, pensamos a través de categorías. ¿Por qué ante el ámbito, por ejemplo, la sobreexplotación, uno le llama ansiedad a ese síntoma? Ángel, bueno, que en mi profesor tutor del doctorado, indica en un libro bien importante que es Pequeños Mundos, Síntomas de Pequeños Mundos, creo que, bueno, que es como una Biblia en realidad que estamos utilizando, que claro, que las categorías nosológicas de la psiquiatría se confunden con los síntomas. Entonces la sintomatología es igual a un malestar. Para mí eso ya es cultura. Entender eso en un campo específico, ¿cierto?, de acción, ¿cierto? Eso para mí ya tiene un carácter cultural, porque son pautas, son prácticas y son discursos. Se ponen como en juego toda la dimensión humana, pero también la dimensión relacional. Y eso es lo que a mí me llama la atención de esta crítica, ¿cierto?, a las tendencias eh, cerebralistas, creo que Esteban indicó que aparece en el texto, pero también me hace ruido esto de encerrar esto como en la persona. Persona, mente y cultura como la misma cosa, a mí no me parece mucho. Quizás soy más... ¿Puedo hacer un eh, comentario, con- Jason? sí, Yo necesito un poco de estructura, necesito conflicto, desigualdad, necesito poder inscribir eso en un modo de producción, digo, sin extenderme demasiado, ¿no? Pero como para lograr algo del orden de lo conflictivo en las relaciones interpersonales. Pero quise darle, voy a ser por ahí excesivamente localista, quise darle el changüí, quise darle la oportunidad de que quizás en mi caso necesito una lectura más profunda y más extensa de la obra de él. Pero desde la sociología a mí me sabe a poco. Necesito que lo que él menciona en términos de conflicto se prolongue en la manera en que entiende la cultura. Y eso no lo vi en esta descripción. Pero no, es una introducción, tampoco le puedo pedir que resuelva todas mis dudas e incertezas en su introducción. Pero sí quiero decirte eso, Jason, que yo también identifiqué por lo menos esa primer línea, ¿sí? La parte del humanismo, necesito más elementos, entiendo por dónde va tu explicación y tu planteo, necesitaría más elementos para poder ver si hay un humanismo detrás o qué hay detrás o más ampliamente. sí, bueno, eso, para no quitar más tiempo a Sí. los compañeros y compañeras,
quería decir eso y bueno, felicitar a Esteban porque a mí me costó yo tengo el texto en español, de hecho, como estuve en España, lo aproveché de comprar y bueno. eh, entonces, claro, la lectura es mucho más amena que leerlo del inglés. Pero sí agradezco a Esteban como el ejercicio de sintético, porque en realidad yo, mientras lo leía, peleaba con mis propias, con mis propios conflictos bueno, ¿qué está diciendo cultura persona, etcétera? Pero bueno, eso, reitero mi felicitación a Bueno, gracias, Queda Astor gracias. que quiere hacer un comentario y le damos el lugar para que vos puedas, Tevi, avanzar con el debut, ¿sí? Podía hacer un comentario antes, justo Ahí, bajé la Ah, mano, perdón, perdón, no me perdón, acordaba. Sí, sí, Astor. dale, dale. No, dos o tres cositas, gracias Esteban por la presentación, muy sintética, como dice Jason. También me quedé con esa duda fundamental cuando de alguna manera descarta la noción de cultura diluyéndola a tal punto de que, bueno, no es nada. Una sola línea en relación a eso, creo que hay eh, lo, eh, lo tengo pendiente leerlo en profundidad, pero un texto nuevo de Miguel Benazayad y Ariel Penisi, La inteligencia artificial no piensa y el cerebro tampoco, creo que de alguna manera intenta abonar con esta lógica de pensar justamente al pensamiento o a la inteligencia más allá de la categoría cerebralista o más allá de la reducción cerebralista y más allá también de la nueva reducción sobre la inteligencia artificial y los algoritmos. Nada, es una línea que no la quería dejar de pasar porque, bueno, viene muy a cuento. Y por otro lado, pensar también que junto a Birman, bueno, toda esta cuestión, ¿no?, que surge de las culturas terapéuticas en relación con las culturas diagnósticas, tiendo a pensar que de alguna manera una especifica a la otra, ¿no? Estamos en una especie de cultura terapéutica donde todo el tiempo tenemos que dar cuenta de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimos y potenciales patologías, que se le suma esta operación, digamos, constante de los diagnósticos, ¿no? De la necesidad de diagnosticar, de categorizar. No sé, digo, es una hipótesis que leyéndolo, también en relación con Rose e Iluz, pienso que este doble juego, ¿no? Que también lo había señalado Esteban en un primer momento, de una democratización, de una apertura, pero a su vez una extensión de la gubernamentalidad, ¿no? Una forma, de alguna manera, de especificar en cada detalle la elección a seguir, la conducción a seguir. Digo, esto de que Rose lo dice así, bueno, estamos obligados a elegir, cada momento de nuestra vida de alguna manera se nos presenta como la posibilidad de elección de la vida en su totalidad. Bueno, ese doble efecto también, ¿no? Como viendo ahí que muchos lo sitúan, creo que Iluz un poco antes, pero ¿no? Todo después de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pensar también en como en esa historización. Eh, Y por último, digo, esta identificación que señalaba Esteban, digamos, en relación, nada, solo rescatar un concepto que creo que viene a cuento también con lo que decía Daniel, que es la de ontologización que lo desarrolla en el capítulo 5, ¿no? Creo que esta idea del yo cuantificado, ahí podría también ingresarse una serie de registros que no necesariamente eh, se tensionan, digamos, ¿no? Esta cuestión bueno, de cómo cierta espiritualidad y un discurso neurocientífico logran converger, eh, todo dado por esta cuestión de la capacidad de cuantificar, de gramatizar, digamos, diría Stigler, o gobernar, nada, los aspectos más disímiles de la vida humana. Nada, eso, gracias Esteban y bueno, gracias por los comentarios que también me ayudan a seguir reflexionando esto. Gracias, Juli. Vos trabajás muy pormenorizadamente todas estas cuestiones, así que estábamos esperando este momento, ¿sí? Astor, sí, bueno, gracias Esteban por la exposición.
creo que muchas cosas que yo estaba pensando ya se dijeron, digamos, retomar un par de puntos nada más. Respecto a esta perspectiva teórica de la psicología cultural, digamos, a mí me suena muchísimo y el autor también lo menciona en el texto, al interaccionismo simbólico. Justamente en estos días estaba preparando una clase sobre ese tema y bueno, digo, hay muchas de las premisas que menciona Bloomer sobre de qué se trata el interaccionismo simbólico que me resuena en esta idea de pensar personas en acción y no entidades, digamos, conceptuales haciendo actuar a las personas, ya sean estas psicológicas o sociológicas. Entonces ahí me parece que hay como una afinidad muy cercana en esa perspectiva, que bueno, no sé, acá aparece con otro nombre, pero eh, hay un trabajo sobre esa perspectiva y también las críticas que aparecen son muy similares, digamos, ¿dónde está la estructura de poder? Si solamente la sociedad son interacción. Eso por un lado. Y después también me sucedió esto de que en el texto me resuenan muchas conversaciones y discusiones que venimos teniendo en estos encuentros de lectura. Me pareció interesante esto de pensar la cultura diagnóstica y los diagnósticos como algo que no solamente, como lo menciona Conrad también, digamos, uno de los motores esos de la medicalización no vienen solamente del mundo de la medicina, sino que a veces vienen impulsados desde abajo o desde las personas que demandan la existencia de ciertos diagnósticos para hacer valer derechos, para obtener recursos, eh, para ser reconocidos socialmente de alguna manera. Y no puedo evitar pensarlo en relación a mi tema de investigación de cómo esa idea actual de la ludopatía es un diagnóstico, primero que ludopatía como tal no existe como un diagnóstico, sino que ya ahí hay una apropiación de alguna manera popular de una categoría para hacer valer un problema a nivel público. Entonces, hay un empuje de un problema a partir de la noción de ludopatía, donde en esa apropiación también se entra en este proceso de negociación, de conflicto, de pujas sobre de qué se trata la ludopatía, digamos. Cuando uno escucha Total, a nivel Astor, me público, recuerda mucho tanto al concepto de burnout, que hubo hace ajá, poquito fueron una jornada, sí hubo una chica que hizo un trabajo muy interesante de la medicalización del burnout, como más ampliamente la idea de bullying, ¿sí? O sea, son todas sí, nociones que caben, digamos, en con sus particularidades, pero que tienen esto que vos planteás digamos, tan certeramente. Yo les diría, como va la discusión, no nos desesperemos por cerrar Good. Sigamos con Brinkman porque veo que hay más comentarios, porque si lo vale, es el momento y es la instancia, ¿sí? Digo para, Esteban, no pienses que ahora tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para sintetizar el texto. Llegamos hasta donde llegamos y lo vamos pensando también hacia adelante, porque ya son y 25, así que estamos bien. Continúa, Astor, no quiero intervenir. no, no, bueno, eso, digamos, chao Marcia. Pensar que ahí hay un trabajo de negociación y cuando entra en la arena pública ese diagnóstico hay pujas, uno si escucha qué dice la gente sobre este problema de la ludopatía, ve que esa noción de enfermedad, digamos, es una parte de todas las definiciones que están empujando en la arena pública, digamos. Es más bien un medio para la categoría diagnóstica es un medio para legitimar a nivel público una problemática, pero después lo que sucede en la discusión de esa problemática en sí aparecen una multiplicidad de aristas y de pujas para definir de qué se trata eso. Eh, bueno, eso. Y después en cuanto a el tema de la responsabilización, ahí conectando por ahí con lo que decían anteriormente, sí, me parece
importante este doble sentido, por ahí creo mencionaba Julián, de, por un lado, desresponsabilizar a los individuos de su problemática, pero por otro lado, también como lo trabaja Esteban en su libro, por el otro lado, responsabilizarlos sobre hacerse cargo de ese problema. Y por ahí, con esto cierro, también que las políticas públicas pensadas en relación a estas problemáticas se inscriben en esa lógica de, bueno, también no es que le damos las herramientas a las personas y las personas después tienen que hacer uso de esas herramientas para su recuperación. Y ahí, bueno, aparece esto de la unidimensionalidad por ahí que tiene la visión de la problemática desde esta óptica, porque no trabajamos sobre variables sociales, estructurales, sobre la desigualdad, sobre la pobreza, sobre un montón de otras cuestiones y trabajamos en darles herramientas a las personas para que las usen y así puedan afrontar su problemática. Bueno, no, gracias por la exposición y por todos los comentarios y que me ayudan también a seguir pensando. Daniel, Sí, ya solo una aportación breve para que continúe la exposición. Eh, y disculpen que no prenda mi cámara, solo es como para no perder tiempo en problemas técnicos. Eh, Solo quería eh, aportar que a mí me funciona mucho, inclusive como para una ética de la investigación, pensar qué haríamos si en todo caso nos parecen tan problemáticas estas categorías, qué haríamos si las quitamos, o sea, cómo dejaríamos paradas a las personas, cómo dejaríamos parados su malestar, su sufrimiento. En esta exigencia también de imaginarnos los horizontes que habría después de eh, solucionar o tratar de saber qué hacemos con esta problemática. ¿Qué nos queda después de eso? ¿Qué hacer? Me recuerda mucho cuando cerraron de repente el sistema público de psiquiatría en ciertos lugares y luego, ¿qué pasó con todas esas personas que estaban asiladas? Porque finalmente, como aquí ha aparecido en diversas ocasiones, eh, a lo largo de la exposición y de las intervenciones, pues es un sistema que permite apaciguamiento de ciertos conflictos sociales, personales, solo eso, ¿no? Que también al mismo tiempo, y ya igual que mi intervención pueda dar paso a la siguiente lectura, también vemos que a veces perdemos de vista que las categorías son mucho más laxas de lo que pensamos, y ese es el tema de Byron Wood. Sí, de Byron Wood, que es mucho más rica la relación que tenemos con ellas como un sistema que a veces nos aparece como muy estable. Es eso. sí, coincido, Daniel. Hago un último comentario. Esta me parece que lo ha meritado la presentación que hiciste, la forma de exponer los distintos puntos. Lo que trae Daniel es algo que yo a veces lo planteo y siempre tengo el temor de que sea interpretado como una ingenuidad. A mí me parece que no lo digo desde la ingenuidad y desde ahí podemos seguir conversándolo. En muchas ocasiones se produce, y esto lo hemos conversado sobre todo con Esteban, se produce un cierto aplanamiento conceptual, donde clasificar, diagnosticar, estigmatizar, patologizar es todo lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo. Y a mí me parece, y lo hemos conversado, por eso digo este punto en particular, que un análisis, sobre todo desde quienes no venimos de la clínica, ¿sí? Y hay un punto, digo, la sociología no tiene injerencia clínica, aun cuando analice cuestiones que, entre otros lugares, se dirimen dentro de la clínica, ¿no? Eh, Tenemos que poder mantener esos matices, que en algunos casos son matices sumamente importantes, no son menores, ¿no? No son laterales, porque si no, de alguna manera estamos contribuyendo a los reduccionismos que venimos a señalar como obstaculizadores de un pensamiento crítico. Por eso yo no lo digo desde la ingenuidad, no descarto, porque también están las lecturas cínicas, ¿no? No descarto que algunos de los efectos de los diagnósticos son estigmatizantes, son discriminadores, son patologizantes, pero
me niego a pensar de antemano que el efecto del diagnóstico sea per se la estigmatización, la patologización, porque entiendo que las derivas por las que se configuran, y no digo construyen para que no se confunda con un constructivismo, ¿no? Las derivas por las que se configura una clasificación son sumamente complejas, no son, digo, aun cuando nos mantengamos dentro del ámbito de lo psiquiátrico, no valen las generales de ninguna ley para pensar específicamente distintos diagnósticos, distintas construcciones, y ahí sí uso la palabra, nosológicas. Entonces me parece que muchas veces terminamos, y digo en relación a lo que planteaba Daniel, terminamos nosotros por aplanar esos análisis, asumiendo que si decimos diagnóstico estamos diciendo patología, si decimos diagnóstico estamos diciendo estigma, y eso requiere, me parece a mí, una labor un poco más concienzuda de ir desmenuzando zonas que ocurren, pueden ocurrir y está bien que identifiquemos cuando ocurren, pero no pensarlas de antemano como caminos donde no hay, digamos, es una deriva natural, ¿sí? Eh, Entiendo también que las lecturas a mí me gustan mucho, ¿no? Me encanta trabajar epistemológicamente las construcciones diagnósticas psiquiátricas, pero tampoco son expresivas del estado de la clínica en la actualidad, ni de todas las corrientes psiquiátricas, ni de todas las corrientes que hay en medicina para pensar los diagnósticos. Entonces, hay una cierta pereza también en rápidamente señalar lo estigmatizante y te estás perdiendo, me parece que lo trajo Julián con inteligencia artificial y demás, te estás perdiendo de identificar complejidades quizás lo que hacen, digo, robustecen la crítica. Eso lo planteamos siempre. Las críticas perezosas son críticas fofas, son críticas que no afectan, ¿sí? el estado de cosas. Entonces, no para dejar de ser crítico, sino para que la crítica sea realmente robusta, hay que poder separar un poquito y mirar bien más en detalle, ¿sí? Que no quiere decir que no sean elementos, herramientales, teóricos y metodológicos válidos, ¿sí? No digo que no lo sean, pero nada, media pila, dirían los chicos, media pila, ¿no? Sofistiquemos porque es como, es un camino muy transitado, pero a veces poco conducente. Eh, Esteban, te paso la palabra. Yo creo que decididamente no vamos a poder plantear demasiado de Good con la profundidad que merece. Yo estuve leyendo el capítulo de vuelta y tiene un montón de elementos, así que eh, sin que lo consideres esto de estar obligado a elegir, como decían recién, contanos qué te parece si querés hacer una primera introducción y lo dejamos para el siguiente momento. Quizás podemos pensar en el encuentro de octubre para retomar esto. Sí, perfecto. Me parece que podemos charlar un poquito, pero es un capítulo largo también con su complejidad, su forma, y si quieren lo podemos dejar para otro encuentro, si les parece. Pero sí que también, bueno, un montón de comentarios que hicieron que para mí enriquecieron un montón la lectura, ¿no? Del texto de Brickman. La pregunta, bueno, con Astor, varias cuestiones que veníamos también a veces pensando en esto de el problema público, la necesidad, digamos, de los diagnósticos de grupos, digamos, para que se vuelva un problema público, pero por otro lado, a veces las consecuencias que tiene, digamos, o cómo es tratado como problema público cuando, eh, por ejemplo, digamos, en determinado organismo internacional, etcétera, cuando se lo redimensiona y se invita, digamos, al desarrollo de políticas públicas o se llevan a cabo políticas públicas en torno a diagnósticos, parece justamente traer, por otro lado, dejar de lado lo público el componente más social e invitar al individuo a hablar, invitar a justamente a salir, a hacer actividades, cuando, por ejemplo, justamente uno de los síntomas es probablemente no poder salir, no poder hacer actividades, etc. Entonces ahí otra vez queda como complejo, difusa esa cuestión eh, de los síntomas y el contexto, por así decir, o la cuestión de lo privado.
Eh, También otra de las cositas de pensar esto que traía Daniel, la pregunta, ¿qué pasaría un poco pensando en términos condicionales o como diría Byron Wood, en los subjuntivos, ¿no? ¿Qué pasaría si no había diagnóstico en esta sociedad de diagnóstico y es difícil no pensar en la posibilidad de que no existan si aparecen tanto como veíamos en este plano como omnipresente y regulando la vida en un montón de planos y de sentidos, no solamente en la manera de explicar, de comprender, digamos, lo que pasa a nuestro alrededor, sino también en el plano de eh, las entidades, las instituciones, la dimensión burocrática, los tratamientos, etcétera. Es muy difícil. Incluso una de las cosas que trae Brickman eh, muy al pasar esta idea de que el- eh, se buscaba en el DSM-5 hacer un cambio bastante radical y desvincular la manera taxonómica de diagnosticar en base a síntomas. Sin embargo, parece que no se logró e incluso se reforzó, digamos, la lógica, acentuando más la cuestión de quitar en algunas cuestiones como la clave, la dimensión o la cláusula temporal, digamos. Por ejemplo, en el caso de la depresión, la exclusión del duelo como una forma para no diagnosticar. Ahora no se tiene en cuenta si en el último edición si la persona está transitando, digamos, un duelo reciente, digamos, de familiar, una persona querida. Eso también invita a mayores diagnósticos, pero sí que se vuelve difícil y que me parece que, un poco pensándolo en la clave de Brickman, estamos involucrados en la cultura y en las actividades que hacemos y es difícil pensarnos por fuera, pero dentro de esta complejidad, digamos, el diagnóstico tiene múltiples efectos que podemos valorarlos, digamos, en clave más positiva como negativa, pero sí me parece que es difícil, digamos, pensar como todo negro o todo blanco, digamos, sabiendo la complejidad que también nos trasciende, digamos, de lo difícil que se vuelve pensarlo por fuera de una clave sin diagnóstico, sin el uso de diagnósticos. Sí, básicamente, un poco eso para agregar más, creo que tenemos más tiempo Yo quería hacer solo y creo una mención que antes que no, vos no, pases, si tenés más, porque me parece que es el momento de escuchar, ¿no? Pero de escucharte a vos que el raconto que puedas hacer de las intervenciones. Pero sumando a lo que vos planteás en relación al DCM, la parte en la que él habla de esto, del pase del paradigma categorial al dimensional, él se sostiene en Rachel Cooper, que yo la usé cuando hice la tesis y en algún artículo, porque a mí me asombra siempre de Rachel Cooper que todo el desarrollo que ella hace está buenísimo y las conclusiones siguen las antípodas. Es increíble. En el DSM-3, cuando ella analiza el DSM-3, termina diciendo que ella no encontraba relación de la configuración del DSM-3 y la salida, no encontraba relación entre eso y el crecimiento de las industrias farmacéuticas. Y en este habla de que no ve grandes cambios del DSM-4 al DSM-5. Y yo lo que planteo es la primera vez desde el 80 que el DCM cambia la noción de trastorno mental en el DCM-5. Entonces, aun cuando el resto de la arquitectura la podemos conversar, que igual para mí hay cambios, eso solo marca un cambio capital en la estructura del manual. O sea, yo a veces digo, ¿qué está pasando, no? Porque no quiero desmerecer el trabajo de Rachel Cooper, pero solo que hayan cambiado la descripción, la caracterización del concepto macro de trastorno mental, para mí hace un parteaguas en la genealogía de los manuales. Después, esto del pase, del paradigma categorial al dimensional, es verdad que no es ni tan peludo ni tan pelado. Es verdad que antes no era tan categorial y ahora no es tan dimensional. Pero el cuore de la situación, que para mí es cómo definen el concepto de trastorno mental, que había quedado inalterado desde el 80, ¿sí? Había cambios muy, muy menores. En el 4 que fue el que inició la expansión global, o sea, pero como una expansión puede sostenerse sin que cambie el concepto macro, ¿no?
Acá sí hay un cambio. Hay una cuestión más del orden de lo regulatorio, que eso no aparecía en la definición del trastorno mental en los otros manuales. Para mí es muy importante que haya cambiado, pero bueno, ahí ya entramos en algo muy fino que tiene que ver con el estudio más intraepistemológico del manual y todos sus devenires, que son muchos y son sumamente aburridos para quien no le interesa. Yo reconozco, por eso nunca muestro tanto eh, mi interés, porque sé que pueden no engancharse. A mí me encanta mirarlo, pero sé que pueden no engancharse. Todo eso que él plantea también es un ruido para mí. Sí está bueno que en ese pasaje habla de algo que les habíamos, en algún momento yo lo comenté de una manera un poco jocosa, y es, todos los que habían hecho el DCM-4, cuando sale el DCM-5, se rasgan las vestiduras como si fuera tan distinto en algunos planos. Y es verdad, o sea, uno lo lee a Francis Allen y parece que fuera Basaglia, como hago siempre el mismo chiste, pero el público a veces se renueva. Eso sí lo puedo entender y acompaño, pero después la idea de que el DCM-5 es parecido al DCM-4 o que no es un cambio sustancial, yo tengo mis dudas. Me cuesta también cuantificar y decir, ¿es radicalmente distinto o no? No, quizás no es, por eso digo, ni tan peludo ni tan pelado. Pero hay cambios Yo en creo, el DSM-5. Y después está, ya te hago el pase, Daniel, después está lo que ocurre siempre, que es cómo las personas lo incorporan. Las personas en sentido amplio, los mismos profesionales. Hemos documentado que muchas veces, aunque salga el DSM-5, se sigue pensando con la lógica del DSM-4. Entonces, quizás el éxito del concepto de trastorno mental es su prolongación más allá de que el DSM-5 lo haya cambiado, ¿sí? Porque sigue vigente una lógica más ujú, ujú, sí. del DSM-4 para quienes son profesionales. Y ni qué decir en no clínicos, ¿no? No profesionales en el sentido de los equipos de trabajo que hacen al establecimiento del diagnóstico. Entonces, para mí hay un montón de cosas para tener en cuenta ahí, que no son, o sea, no quiero ser criticona, ¿sí? Pero necesito más. Perdón. Daniel. No, yo solo quería agregar el detalle de que yo siento que el DSM-5 efectivamente no viene como a revolucionar o a plantear cambios sustanciales en la nosología, pero yo creo que fue más el impacto de que hubiera otro manual, o sea, el impacto que implica eso a nivel como legitimador, de decir, miren, todavía seguimos trabajando en esto, hemos parado, o sea, como justificar todo un abordaje, Sí, y todo lo que porque fue la bueno, ya había novela de pasado la mucho previa a tiempo. la salida, Ujú. que siempre hacemos el mismo Sí, comentario, sí, todos los sí, sí, líos que se armaron en la previa, sí, sí, la demora, fue un proyecto largamente demorado esa salida. A último sí, momento se borraba gente, decían, "No, conmigo no cuentes", digo gente, o sea, instituciones, ¿no? Que decían, no sí, cuentes con esto, que si haces así, no va a haber plata para financiamiento de investigaciones. Todo ese rum rum, todo exactamente. ese movimiento me parece que habla, y yo sí creo que hay cambios. El hecho de que hayan sacado la idea de que hay trastornos de inicio en infancia, adolescencia y juventud y que todos los trastornos sean del desarrollo, para quienes venimos trabajando a las niñeces como un segmento poblacional destacado en relación a la salud mental, es un cambio importante, porque ahora ya no hay más trastornos de inicio, al menos como lo concibe el DCM, ¿sí? Para mí esas cuestiones son cambios importantes. Si eso hace que sea radicalmente distinto al 4, no, pero sí son cambios para poder pensar también los efectos, ¿sí? Que son efectos que no incluyen solo lo que busca el manual. También hay efectos de apropiación que, como decimos, son sumamente evanescentes, ¿sí? Pero sí creo que este tipo de cuestiones, la pregnancia de lo dimensional, retiraron categorías enteras, retiraron esto del inicio como un indicador para hacer el diagnóstico. Eso para mí tiene efectos importantes. Pero bueno, es una discusión que podemos prolongar en sí misma. Eh, Sí, sin duda. Ahí Brickman lo recupera en el plano de que un poco de continuidad en el sentido de que, así como en el DSM-3, con la noción de trastorno mental, ya hubo una ampliación en la cantidad, obviamente se quitaron algunos, o sea, la cuestión de la homosexualidad, pero después
incorporaron nuevos, digamos, y ahora con el DSM-5 también se quitan algunos, pero en términos de cantidad solamente, no por ahí en la cuestión más epistemológica de qué se incluye o esas variaciones. Sí hay este pasaje, ¿no? Que él habla de 105 diagnósticos a 309, una cosa así habla, que bueno, le permite a él, me parece, como argumentar de que estamos en una ampliación de la expansión de las culturas diagnósticas. Pero sí, obviamente que está bueno esto, prestando más atención o más fino el detenimiento, hay un montón de, tanto de continuidades como de cambios, digamos, cambios que es difícil también evaluar cuán profundo o desde dónde evaluar cuán profundo puede ser, y también relacionando un poco con lo de Byron Wood, que no vamos a hablar. eh, Me parece interesante esta noción que a veces, como el DCM, dentro de la cultura más diagnóstica occidental, cómo se traslada o operan en otros contextos, pero en este caso habla de en un escenario más intercultural en Turquía, qué pasa con los trastornos asociados a la epilepsia, digamos, donde el término no tiene el mismo significado, y bueno, ahí también trae en las narrativas de las personas, ¿no? Y cómo en esto aparece mucho más complejo, digamos, los significados que pueden tener en la vida de las personas los diagnósticos. Un poco volviendo a esto, los usos o los efectos, por supuesto, no deseados, no pretendidos que hay a partir de los manuales, que es la reapropiación por parte de determinadas personas, la manera de darle sentido. ¿Razón? Sí, está muy buena esta última parte de la conversación porque es de mi interés. Bueno, lo vamos a ver cuando con Daniel nos toque presentar ahí nuestras contribuciones, pero me llama la atención esto de los manuales, porque yo entiendo así muy rápidamente que claro, el DSM-5 es el gran paraguas, ¿cierto? De categorías y nosología, etcétera. Pero luego, por ejemplo, haciendo un análisis acá en Chile al menos sobre el consumo problemático de adolescentes que están en conflicto con la ley, se aplica una variedad de instrumentos que dependen o se nutren de las categorías del DSM-5, eh, pero esos propios instrumentos tienen una vida propia, o sea, heredan, ¿cierto? El modo de hacer, el modo de generar diagnóstico o de categorizar, pero los resultados no son específicamente del DSM-5, sino que son del instrumento. Hay una relación ahí, se me fue el concepto, pero hay una relación como, no sé si herencia, pero bueno, es una cosa de una mediación semiótica, como dice Brickman, entre el instrumento del DSM-5, que son las categorías, y estos instrumentos. Y entonces, para resultados de estudio o de política pública, se tienen este tipo ¿cómo decirlo? De, 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 de parrilla de conceptual de categorías psiquiátricas por consumo problemático. Y todo lo que está presente en eso. Eh, entonces, uno se pregunta, bueno, pero esto está validado, efectivamente está validado, el instrumento que se utiliza se llama MiniKit, creo, ¿no? Déjenme corroborarlo. Pero, claro, como son instrumentos que tributan al DSM-5 y los resultados se utilizan para generar política pública en torno a ese tipo de categorías. Entonces es importante la vida social que puedan tener por sí mismos, ¿cierto? La instrumentación, independiente de lo que diga el DSM-5, es algo que mencionó Daniel y Julián, que este concepto que me gusta mucho de ontologización, se ontologiza un poco para la política pública cierto instrumento. Es como, bueno, este instrumento está validado, es coherente, etcétera. Vale, lo utilizamos y sobre eso se utilizan política social y se utilizan estrategias de atención para adolescentes con consumo problemático. Y listo, y se utiliza. Entonces mi pregunta es, que llevo 11 años trabajando en esta área, entonces, como bueno, vale, pero no puede pasar
sin un cuestionamiento. ¿Por qué no se utiliza el DSM-5? No, que el DSM-5 no utiliza esas categorías para menores de edad. Cambia el paradigma, como decía Eugenia, hacia una característica ya o hacia el desarrollo. Entonces son trastornos de desarrollo. Vaya a saber uno, no me he interiorizado mucho en ese tema para serle sincero. Pero me preocupa un poco que cada instrumento o cada batería, ¿cierto? De carácter psicológico, psiquiátrica, ya tiene una autoridad inherente o inmanente para hacer el diagnóstico. Entonces, si a eso le sumamos profesionales que utilizan estos instrumentos, que generan, obviamente se va generando una ola de una cosa tras otra, ¿cierto? Un efecto bola de nieve metodológico que te lleva a que, bueno, ¿de dónde vienen entonces estas clasificaciones, estas categorías que se utilizan en establecimientos escolares, en agencias de control social penal, en establecimientos de salud convencionales, ¿cierto? En dispositivos de salud mental? Y la gran mayoría es que no está el DSM-5, no está la Biblia como uno, el estereotipo que uno pensaría que está ahí. No, hay modificaciones, pequeñas relaciones tentaculares como de eso, pero que se ontologizan a través de los propios dispositivos. Y eso para mí es una cosa central, al menos, como que tributa justamente a esta conversación que están teniendo ustedes, que me preocupa y me molesta, porque así como para cerrar y dar un ejemplo como práctico, cuando acompaña a un chico o una chica a atención en salud mental, por solo hecho de estar en conflicto con la ley, trastorno de desarrollo antisocial, trastorno de personalidad antisocial, es como, vale, pero no la conoces, no sabes, no, pero ya viene con un perfilamiento. Ese perfilamiento para mí, ahí es donde Brickman da en el punto de cultura diagnóstica. Implícitamente, el profesional de atención de salud mental entiende que ciertas prácticas sociales o ciertas prácticas humanas, que son consideradas, entre comillas, desviadas, ya implican una forma disocial o antisocial de comportamiento, por lo tanto ya existe el diagnóstico antes de generarle la aplicación de estos instrumentos que vuelven a reafirmar algo que ya está circulando. Es una relación inmanente de la categoría con el cuerpo social entero. Eso yo creo que Brickman da muy en el punto en eso. Bueno, ahí Sí, lo y dejo. Jason no solo que es inmanente en muchos casos, sino que tiene esta capacidad de componerse con otros paradigmas por fuera. Por eso para mí es interesante el DCM como artefacto político, digamos, como tecnología en sí misma, porque es poroso a la posibilidad de que se le anexen, como dijiste vos tentacularmente, que se le anexen, que se le peguen otros paradigmas con los que presumiblemente tendría que estar en contradicción, pero que en la práctica tienen efectos de composición. Nosotros lo decimos, yo a veces lo planteo de una manera mucho más sencilla: nada se pierde, todo se acumula. Entonces, no te van a negar para nada el paradigma de la peligrosidad si lo pueden seguir utilizando. No te hay un montón de, vos decías herencias, sí, digámosle herencias, pero tiene que ver también con eso, con que aun cuando hay una propuesta de, de especificidad, en la práctica se van anexando cositas. Y eso también hace, me parece a mí, a un análisis epistemológico más concienzudo, porque es cuáles son las líneas en las que se producen estos enganches, ¿sí? A mi entender, una de las líneas que habilita esos enganches es el reduccionismo, en términos epistemológicos. Porque ambos, digamos, porque son paradigmas que tienen elementos de reduccionismo, es que se pueden ensamblar, ¿sí? Hay otros elementos, por supuesto, pero digo para hablar de uno que Brinkman trajo, y lo trajo por la negativa. Él dijo, no quiero que lo nuestro sea reduccionista. Bueno, amigo, entérate, es lo que está primando en muchas cuestiones, así que más titánica es la tarea, ¿no? Que no quiere decir que digamos que no a la misma, pero ahí hay un elemento. Y después hay otros también. En algún momento yo lo trabajé, no puedo creer que ya haga 10 años desde que se publicó el DCM-5, querides. Yo estoy muy mayor. Estoy muy mayor, yo recuerdo toda la novela en primera persona, recuerdo cuando salía, cuando no salía, leíamos los boletines y ya pasaron 10 años. No quiero terminar para abajo, siempre uno de nuestros mantras es terminemos arriba las reuniones porque para amarga ya está la vida, pero tenía que hacer esta reflexión, tenía que hacerla porque
necesitaba que compartirles eso. Yo me acuerdo los editoriales encendidos de Francis Allen diciendo, esta gente, que sacó aparte del freezer a Spitzer, que era el del DCM3, diciendo, Spitzer piensa lo mismo que yo. Quienes hicimos el 3 y el 4 estamos en contra del 5. Bueno, no sé, comentarios que me vienen ahora a la cabeza, pero Esteban, yo te paso la palabra ahora. Todo bien con que no lleguemos a Good. Fue muy estimulante este encuentro, fue muy interesante para seguir pensando y reorganizando qué lecturas podemos hacer en lo que resta del año. Con Jasón y con Daniel vamos a seguir intercambiando para cuestiones formales. Yo creo que el encuentro de octubre lo podemos hacer en tercios, ¿sí? Que presenten o una parte de su trabajo, que es lo que me parece a mí más interesante, aun cuando sitúen en la línea general. Entonces, un tercio Jasón, un tercio Daniel y Esteban, vos ya hiciste este trabajo de presentar y organizar el capítulo de Buda, así que también quisiera que eso quede presente en el encuentro de octubre. Sí, también invitarlos a todos, a todas, a todos al encuentro de septiembre, porque ahí digamos, vamos a participar de la expo también como grupo, quienes están recién incorporándose, quienes ya tienen un recorrido hecho en el grupo. Viene bien conocer también, muy en la línea de lo que Jasón y Daniel van a presentar en octubre, por dónde van los trabajos específicos de cada quien. Así que para mí es todo muy, muy auspicioso y me alegro de que hayamos tenido eh, esta conversación que vamos a continuar. ¿Sí? David, cerrá vos, te tiro el micrófono. Bueno, no, perfecto, me parece bien. Y la reorganización y bueno, muy agradecido por la escucha y por todos los comentarios, que para mí está buenísimo esto de poder debatirlo y complejizar y por supuesto incorporar o traer nuevas ideas. Así que bueno, encantado de seguir en el próximo mes y un gusto a los nuevos integrantes. Magnífico, magnífico todo. Bueno, nos despedimos, entonces yo voy a dejar de grabar, de tener grabación.